su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección. Bendiciones para todos. Una vez más, el Señor en su misericordia nos ha dado este privilegio de que tengamos la vida. Y qué mejor manera de aprovecharla que estudiando las Sagradas Escrituras. Bienvenidos a la lección de la escuela sabática, al estudio de la lección de la escuela sabática. Hoy voy a desarrollar esta lección 2 días seguidos con Yasmín Herrera, a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo está, Yasmín? Bien, pastor, gracias. Bueno, como siempre nosotros oramos antes de empezar, así que voy a pedir a Yasmín que nos dirija en oración. Nosotros nos vamos a arrodillar aquí, ustedes háganlo como puedan. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu santo nombre. Amén. Señor, en este momento te queremos agradecer por este nuevo día que nos has regalado. Te pedimos, Señor, que mientras nosotros meditamos en tu palabra, en tu lección, que por favor seas tú y el Espíritu Santo que nos guíe, que nos ayude a comprender, Señor, todas estas cosas que tú nos has dejado para que nosotros comprendamos. Amén. Gracias por todo lo que haces por nosotros, gracias por esta bendición Amén. de seguir libremente estudiando tu palabra. Todo esto Amén. te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Uno de los propósitos por los cuales el Espíritu Santo nos trajo a Cristo es para que llevemos fruto. Y en la lección de hoy nosotros vamos a ver cómo es que podemos alcanzar ese fruto. Bajo el título Una lección de la vid, nosotros vamos a ver cómo Cristo nos enseña a ser fructíferos. ¿No es cierto, Yasmín? Sí, y pues empezamos con el texto clave que se encuentra en Juan 15:8. Amén. Juan 15:8 dice: En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Qué interesante este texto. Según este versículo, Yasmín, ¿qué es lo que glorifica al Padre? Está bien claro que dice que lo que glorifica al Padre es que nosotros llevemos mucho fruto. ¿Y qué te parece el hecho de que diga mucho? O sea, ¿será que el Señor está esperando de parte de nosotros un fruto, algún fruto? No, dice mucho, Mucho fruto. mucho fruto. Interesante, hermanos, porque nosotros estamos en este mundo para glorificar a Dios. Y Él espera de nosotros mucho fruto. ¿Esto es posible? ¿Será que podemos llevar no un fruto, no algún fruto, sino mucho fruto? ¿Y de qué clase de fruto, según el don profético, está hablando? Dice en El deseado de todas las gentes, página 631. Dios desea manifestar por nosotros la santidad, la benevolencia, la compasión de su propio carácter. Sin embargo, el Salvador no invita a los discípulos a trabajar para llevar fruto. Les dice que permanezcan en él. ¿Qué te parece? Yo pienso que la mejor parte de esto es que no lo vamos a hacer solos. No tenemos que depender en nuestras propias fuerzas, nuestro propio intelecto, sino tenemos a lo mejor de lo mejor a lo cual nosotros podemos llegar y podemos permanecer en él. Y ese es Cristo Jesús. Amén. Interesante que cuando el texto bíblico que leímos dice que lo que le glorifica al Padre es que nosotros llevemos mucho fruto, el don de profecía aquí acaba de decir que ese fruto, pues, son la santidad, la benevolencia, la compasión de su propio carácter. En otras palabras, el fruto, hermanos, que nosotros
debemos mostrar y que glorifica al Padre es su carácter, reflejado en nosotros. Pero como eso es bastante, todo lo que tiene que ver con el carácter de Dios es enorme. Pues como ustedes pueden ver acá, son cosas que tienen que ver con su santidad, con su benevolencia, con su compasión. Es posible que alguien diga, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo yo puedo reflejar el carácter del Padre? ¿Cómo yo puedo realmente llevar ese mucho fruto que se encierra en el reflejo de su carácter? Es posible que alguien diga, ¿cómo puedo hacerlo? Pero el mismo don profético dice, eso lo puedes lograr permaneciendo en Jesús. Interesante que dice el don profético, que Cristo no nos invita a trabajar para llevar fruto, sino a que permanezcamos en Él. ¿Y cómo lo ilustró Él en sus palabras cuando hablaba con los discípulos? Pues podemos ver aquí en Juan 15, 1, dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. ¿Cómo tú entiendes esto? Entonces aquí estamos viendo la relación entre el Padre y entre Cristo. Uh-huh. Entonces vemos aquí, pues bien claro dijo, que él es la vid verdadera y que el Padre es el labrador, así que los dos trabajan juntos. Uno no hace lo que él quiere, sino él depende del labrador. Ok. Y, haciendo usando la figura de la vid, pues sabemos que la vid no crece sola, Uh-huh. necesita un labrador. Uh-huh. Igualmente, así la ilustró Jesús. Ok. Interesante esta parte porque Jesús dice que Él es la vid. Es decir, Él es la planta, dice Él. Él se compara con la vid. Y una vid, pues no se planta sola. La vid es plantada por el labrador, por el agricultor. En otras palabras, Cristo está diciendo, yo estoy en este mundo porque mi Padre me plantó. Yo estoy en este mundo porque mi Padre, el labrador, fue el que me sembró. Y aquí estoy. ¿Y qué quería decir Jesús con eso? Todo lo que ustedes ven en mí, de bondad, de fruto, es el resultado del trabajo del Padre en mí. El Padre ha obrado en mí, el Padre ha trabajado en mí, el Padre ha cuidado de mí como planta. Y por lo tanto, todo lo que yo doy es el fruto del trabajo de mi Padre. Pero, ¿qué quería decir Jesús con esto, hermanos? Lo que Él quería decir era a los discípulos, ustedes han sabido por toda la historia que Israel es la vid. Es más, y estoy pues parafraseando o colocando palabras, ¿verdad?, en los labios de Cristo para que podamos comprender mejor el cuadro. Es más, ustedes posiblemente han mirado ahí en el templo ese gajo de la vid, esa figura de la vid que está allí en la pared o en la puerta, como símbolo de Israel. Y ustedes se han sentido seguros que al estar conectados con Israel, ustedes tienen la salvación. Pero yo les digo, dice Cristo, que la vid soy yo. En otras palabras, la salvación solo la pueden obtener estando conmigo. Yo soy la vid. La seguridad de la salvación está en mí. Esta figura que usó Jesús para describir, hermanos, la relación espiritual entre Él y su Padre, y por ende con sus discípulos, es algo a lo cual nosotros debemos ponerle atención. Porque nosotros hemos venido también a ser sus discípulos. Porque nosotros también hemos venido a ser sus seguidores. Y si hay algo que se demanda de nosotros es que seamos cristianos fructíferos.
si hay algo que se espera de nosotros, es que nosotros seamos cristianos que demos frutos en el trabajo, en la escuela, en el vecindario, donde quiera la gente busque algo en nosotros, debe encontrar fruto, y mucho. Interesante, Yasmín, que cuando pues alguien va a los viñedos, ¿verdad? Donde están esos grandes cultivos de vides, pues la gente va allí a las plantas a buscar fruto. Y la gente se goza cortando esas uvas. Sí. ¿Qué es lo que la gente debería de buscar cuando viene a nosotros? Debería también de encontrar fruto. Sí. El fruto que glorifica al Padre. Y creo que por esa misma razón, pastor, dice, y así seáis mis discípulos, porque de esa manera son que se identifican los discípulos de Jesús Exacto. por sus frutos. Entonces ellos reflejan eso. Y aquí es donde a veces, pues, seamos sinceros, los cristianos, hermanos, pues tenemos mucho que deber. Porque, pues llevamos ese nombre de cristianos y sin embargo, fruto, pues no estamos dando como debiéramos. La gente busca en nosotros fruto y no lo encuentra. Pero esta semana, hermanos, preparémonos porque esta semana vamos nosotros a saber cómo es que podemos ser cristianos fructíferos. Y un cristiano fructífero es un cristiano exitoso, un cristiano victorioso. Esta semana el Señor nos va a decir, miren hijos, ya que se les termina esa esterilidad donde ustedes no dan fruto. Hoy ustedes lo van a dar porque yo les digo aquí en esta lección cómo esto se puede dar. Primeramente, les digo, soy yo la vid. ¿Y qué dice el don profético acerca de esta declaración de Jesús que decía, yo soy la vid? Sí, aquí en Alza tus ojos, página 180, clarifica más la relación que tiene la vid y los pámpanos. Okay. Dice, Cristo usó la ilustración de la vid para que al mirarla pudiéramos recordar sus preciosas lecciones. Correctamente interpretada, la naturaleza es el espejo de la divinidad. Cristo señaló la vid y sus pámpanos. Les doy esta lección para que puedan comprender mi relación con ustedes y la de ustedes conmigo. ¿Qué piensas de esto? Pues primero se me hizo muy, muy interesante que dice que la naturaleza correctamente interpretada es el espejo de la divinidad. Entonces toda la naturaleza depende de algo. Igual nosotros, todos dependemos de Jesús, es un espejo Exacto. a la divinidad. Pero aquí donde dice que Él señaló la vid para que nosotros podamos mejor entender la relación, no nos queda, no es más claro que nosotros, si no estamos conectados a la vid, estamos muertos espiritualmente. Y sabes que mientras estás diciendo esto, estaba pensando en lo que El deseado de toda la gente, ese libro tan hermoso escrito por la hermana White, dice en cuanto al momento en que el Señor dijo estas palabras. Dice la sierva del Señor de que ellos iban saliendo, dice, rumbo al Getsemaní, y dice que iban caminando por las veredas y la luna, dice, resplandecía. Y en esos momentos, dice, cuando la luna resplandecía, se podía ver, dice, a la distancia, una planta de la vid. Y entonces es cuando Cristo dijo, yo soy la vid verdadera. Los discípulos estaban tan familiarizados con esa planta, sabían lo significativo que era esa planta en relación con la nación de Israel. Y prácticamente el Señor les quita la mirada de lo que ellos están acostumbrados a ver en relación con la vid, que es la nación de Israel, y hace que pongan su mirada en Él. Y entonces, qué tremenda lección ellos recibieron por lo que significaba realmente el hecho de cómo una planta de vid comienza desde cuando es pues plantada, valga la redundancia, y luego cuando da el crecimiento y el fruto. Ellos sin duda entendieron que Jesús les estaba diciendo, la garantía, la seguridad para ustedes está
en que estén conectados conmigo, Amén. como yo estoy conectado con el Padre. Dice que el don profético dice aquí que Cristo señaló la vid y sus pámpanos, y es como que les dijo, les doy esta lección para que puedan comprender mi relación con ustedes y la de ustedes conmigo. Ahora, lo que usted ha estado diciendo, de que ellos estaban acostumbrados a mirar a Israel como la vid y prácticamente cifrar sus esperanzas en su conexión con la nación, eso estaba prácticamente, pues, hasta en la Biblia, pues Sí. en el Salmo 80, versos 8 y 9. ¿Qué significado bíblico estaba asociado con la vid? Dice esta pregunta aquí. Pues en Salmos, como acaba de decir usted, 88 y 9, dice, hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste, limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Pues aquí está dando la ilustración de lo que hizo Jesús con Israel. Ujú. Lo sacó de Egipto. ¿Cuántas naciones no echó delante de ellos? Limpió sitio, dice, y arraigó sus raíces y llenó la tierra. Ujú. Se multiplicaron. Exactamente. Entonces eso es lo que hizo Sí. Jesús con ellos. Y eso es lo que hacía a los judíos y por ende a los apóstoles, pues sentirse hasta orgullosos de que pues somos el pueblo escogido, pertenecemos realmente a una nación escogida por Dios, a alguien que Dios trajo de Egipto y la vino a plantar aquí como una vid. Y la vid realmente había llegado a ser como pues la planta nacional, el símbolo de la nación. Y pues los salmos estaban diciéndolo acá, ¿verdad? Todo lo que representaba en sí esa planta, cómo era una relación directa con la nación de Israel. Y bueno, ese significado era con el cual los discípulos estaban muy familiarizados. Y ahora viene Jesús y dice, la vid no es Israel, la vid soy yo. Bueno, veamos qué nos dice el don profético al respecto. Sí, dice, el deseado de todas las gentes, página 629. Los judíos habían considerado siempre la vid como la más noble de las plantas y una figura de todo lo poderoso, excelente y fructífero. Israel había sido representado como una vid que Dios había plantado en la tierra prometida. Los judíos fundaban su esperanza en salvación en el hecho de estar relacionados con Israel. Pero Jesús dice, yo soy la vid verdadera. No penséis que por estar relacionados con Israel podéis llegar a participar de la vida de Dios y heredar sus promesas. Por mí solamente se recibe la vida espiritual. ¿Qué piensas de esto? Pues siento que, bueno, es dirigido a los judíos, pero también puede ser modificado para nosotros. Ujú. Porque nosotros también fácilmente podemos decir, pues yo voy a la iglesia los sábados, yo voy a la iglesia, a esta iglesia, y ya uno se siente pues ya como, yo estoy bien, Ujú. porque estoy guardando el día correcto. Exacto. Pero aquí claramente dice, pero por mí solamente recibe la vida espiritual. No es por la relación que uno tenga con el pueblo, sino es con el dador de la vida, con la vid verdadera. ¿Sabes que esto que estás diciendo y que por supuesto le extraes de acá, me hace pensar a mí en cómo hay mucho hermano a veces sinceramente equivocado en este sentido? Mira, si tú no estás registrado en el libro de la iglesia, o si te borran del libro de la iglesia, pues tú prácticamente ya no eres del pueblo de Dios. Hermanos que dicen eso sinceramente equivocados. O, por ejemplo, solo estando en la iglesia adventista de la corporación, de la conferencia, es como eres del pueblo de Dios. Si no estás en una iglesia adventista de la conferencia, tú no eres del pueblo de Dios.
los que hablan así están sinceramente equivocados. Sí. Están como los judíos que centraban sus esperanzas y su arraigo en la organización religiosa de ellos y pensaban que por estar arraigados allí, eso les daba la garantía. Hermanos y hermanas, es bien fácil caer en un fanatismo y hay mucho fanático hoy en día, fanático de su iglesia, fanático de su organización religiosa y pelea por su organización. Y cuidado con que insinúen que su organización anda equivocada. Se ve cómo se reacciona, con qué enojo. Cuidado con esos fanatismos. No es tu organización y tú ya lo sabes. No te gusta que te lo diga, pero te lo voy a decir otra vez. No es tu organización adventista la que te va a salvar. La iglesia de Advenimiento no va a salvar a nadie de sus hermanos. Es un engaño terrible en el cual la gente cae cuando hace ese pleito de su organización religiosa y llega a esa mentira infundada que tienen de decir de que si no estás afiliado a ella, pues ya no eres del pueblo de Dios. Cuidado, porque esa era la misma creencia de los judíos. Esa era la misma creencia de los discípulos. Y Jesús, mire, le quitó esa forma de pensar y les dijo, al decir yo soy la vid verdadera, les dijo, no piensen que por estar relacionados con Israel es que van a llegar a participar de la vida de Dios y heredar su promesa. No, 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 les dice, es por mí solamente que pueden recibir la vida espiritual. Hermanos, no podemos estar registrados en ningún libro de la iglesia y eso no importa al final. Eso simplemente son estadísticas que las organizaciones religiosas llevan de sus feligreses. No podemos estar registrados en un libro allí, pero si estamos arraigados con Jesús, hermanos, si estamos con Jesús plenamente conectados, eso es, hermanos, lo que nos garantiza finalmente la salvación. Los judíos aquel día, cuando oyeron a Jesús decir yo soy la vid verdadera, ¿cómo así? Dijeron, ¿hasta dónde llega esta pretensión? Si la vid es Israel. Nosotros vemos el ramito de la vid en las monedas. Lo vemos en la fachada del templo. La vid es algo especial para nosotros. Y como él dice que él es la vid verdadera. Pero noten lo que Jesús quería decir, dice. Él quería que no dejaran, que mejor dicho, que dejaran de pensar. Que dejaran de pensar que por estar relacionados con Israel era que podían llegar a participar de la vida de Dios y heredar su promesa, sino que solamente por medio de Él es que recibirían la vida espiritual. Hermanos y hermanas, yo quisiera en el nombre del Señor decirles que todos los cristianos nos propongamos una sola cosa, y es fundamentar nuestra relación con Jesús, es estar arraigados en Jesús. Miren esto que estamos haciendo hoy de estudiar la Biblia. Esto que estamos haciendo este día, de escudriñar las Escrituras y conociendo cómo es que verdaderamente uno es que encuentra la salvación. Esto es lo que tenemos, hermanos, que hacer todos los días. Arraigarnos en esa planta llamada vid, que es Jesucristo. Fundamentarnos en ella, conectarnos con ella. Y de esa manera, hermanos, nosotros entenderemos por quién es que finalmente Él va a venir. Y es por los que estén conectados con Él. Así de esta manera, Yasmin, hemos prácticamente estudiado hoy la primera lección de la semana en relación a quién es la vid verdadera. Sí. Y mañana estudiaremos acerca de quién es el que ha plantado esa vid y por qué la ha plantado. Es decir, amén, su padre, el labrador. Mañana lo estudiaremos. Vamos hoy a orar, hermanos, y a pedirle al Señor que nos ayude a mantenernos conectados con la vid verdadera. ¿Qué les parece? Vamos a arrodillarnos. Oh Padre Celestial, te damos gracias porque nos enseñas, Señor, verdaderamente en quién tenemos que estar nosotros arraigados, cimentados, conectados. Padre, es posible que nos hayamos jactado en alguna ocasión de la iglesia a la cual pertenecemos, de la organización religiosa a la cual nos hemos afiliado. Y es posible, Señor, que hayamos hecho mucho alarde de la parte externa,
de lo que significa verdaderamente una fe genuina. Hoy, Señor, nosotros vemos que lo más importante en la vida cristiana, la fe verdadera, es aquella que pone su mirada y que se conecta y se relaciona solamente con la vid verdadera que es Jesús. Nosotros, Señor, te rogamos que nos ayudes a que de la manera como nos hemos conectado hoy, de la manera como hoy hemos venido para alimentarnos de esta vid verdadera, y habiendo entendido esto, Padre, que en esto consiste realmente el gozo, la alegría, la vida, Señor, te pedimos que nos ayudes para que así lo hagamos todos los días. Danos, oh Padre, todos los días esta necesidad de venir a la vid, de venir, Señor, a ella, de ser parte de ella, porque finalmente esto es lo que da vida. Gracias por esta lección. Gracias porque eres la vid verdadera, a la cual, en la medida en que nos conectamos, nos permite llevar el fruto que tú buscas. Así, Señor, te agradecemos hoy en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor.